Javiera de Garrido, soy kinesióloga de la Corporación EduDown, de la sede de Providencia en Santiago, y estoy a cargo hoy de hablar del seguimiento médico en el niño con síndrome de Down. Ya lo que vamos a hacer es dar cierta orientación sobre la supervisión en los cuidados de salud. Bueno, entonces la primera pregunta que nos tenemos que plantear para esta charla de hoy es si es necesario efectivamente un programa de salud específico para las personas con síndrome de Down. ¿Ya? La respuesta a esta pregunta es que sí, y lo vamos a ir viendo el por qué más en detalle. Vamos a ir viendo más en detalle entonces en la presentación. Ay, perdón, ahí sí. Ya, entonces tenemos que la presencia de este cromosoma extra que se aloja en el par 21 va a originar un cierto desequilibrio en el modo en que los genes van a dirigir y regular la constitución del desarrollo, ¿ya? Y la fusión de diversos aparatos y órganos del sistema del organismo humano, ¿ya? La consecuencia de este desequilibrio es que en algún momento de la vida de una persona con síndrome de Down podría generar algún desajuste, ¿ya? Y este desajuste, producto de este desequilibrio genético, nos va a originar alguna alteración patológica, ¿ya? O lo que nosotros también comúnmente le denominamos como enfermedad o patología asociada. Vamos a tener estos conceptos bastante claros, como por ejemplo que las alteraciones patológicas no son exclusivamente de la población con síndrome de Down. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Estas patologías son bastante frecuentes en la población general, pero la alteración cromosómica que hablamos anteriormente va a causar que estas enfermedades o estas patologías tengan mayores problemas, o sean más complejas, y que a su vez también sean más frecuentes. Por ejemplo, tenemos el estrabismo como alguna de estas patologías, tenemos el estrabismo como alguna de estas patologías o el hipotiroidismo o las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Que son bastante frecuentes en toda la población, pero que comúnmente se dan de manera más compleja en las personas con síndrome de Down. Otro concepto también importante que tengamos en cuenta es que una gran parte de la población de personas con síndrome de Down no presentan o no van a presentar a lo largo de su vida alguna patología asociada, ¿ya? Otro punto importante es que los avances médicos han conseguido que esta inmensa gama de patologías y de problemas de salud puedan ser tratados, ¿ya? Y este tratamiento a veces puede ser como una corrección de manera definitiva, como por ejemplo sucede en las anomalías congénitas, como por ejemplo una cardiopatía congénita, ya la cual es principalmente operada, ¿cierto?, con una resolución quirúrgica, y después se produce un tratamiento, o sea, más bien un seguimiento de este niño con cardiología, pero la patología en sí ya no está, ¿ya? Y en otras ocasiones se produce un tratamiento que es continuo, ¿ya? Para lograr suprimir los síntomas o las complicaciones. Por ejemplo, lo que pasa en el hipotiroidismo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? Se administra de manera farmacológica la hormona tiroidea, ¿cierto? Y los síntomas van a desaparecer, aun cuando la enfermedad persista, pero ya los síntomas y las complicaciones no se demuestran, ¿ya? Otro punto importante que tenemos que mencionar es que las alteraciones de un individuo, sea cual sea esta alteración o esta dificultad, va a generar una dificultad en el procesamiento de la información, ¿ya? Por lo que se debe habitualmente, o sea, se debe principalmente detectar y corregir a tiempo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un niño con estrabismo, ¿ya? O con cualquier alteración visual, digamos, va a repercutir, por ejemplo, en que va a llevar a un mayor retroceso del desarrollo psicomotor de este niño. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante detectarlo a tiempo y poder corregirlo, por ejemplo, con alguna cirugía o con la administración de algún fármaco o con el uso de, por ejemplo, anteojos en el caso visual.
Vamos entonces ahora a ver este seguimiento médico. Y para eso vamos a dividir en dos grandes etapas, ¿ya? Tenemos los cuidados o el seguimiento médico prenatal, o sea, anterior al nacimiento, y después vamos a ver el seguimiento posterior al nacimiento. Dentro de los cuidados prenatales, lo primero que vamos a mencionar, y que es lo que sucede en esta etapa, es la información a los padres y a la familia sobre esta condición, ¿ya? Todavía hay mucho desconocimiento a nivel general de esta condición, ya hablamos principalmente de que mucha gente todavía lo menciona como enfermedad. Entonces lo que hace el médico en esta instancia es aclarar esos puntos de que obviamente no es una enfermedad, sino más bien una condición, ¿ya? Y cuáles van a ser como las repercusiones. Además, en esta primera etapa de los cuidados prenatales se habla o se comparte información de contactos, por ejemplo, de fundaciones o instituciones, como lo es el mismo EduDawn, ¿ya? U otras corporaciones de familias, ¿ya? Se ponen en contacto a futuros padres con personas que ya son padres de niños con síndrome de Down para ver sus apreciaciones. Y también se brinda el tema de apoyo de salud mental o apoyo psicológico. Otro concepto de estos cuidados prenatales que se producen las conversaciones con el equipo médico, ¿cierto? O neonatólogo, que va a estar a cargo de preparar el parto y eh, van a aclarar ciertas inquietudes que los papás puedan tener sobre este momento, ¿ya? Y por último, en esta etapa de prenatal, además se produce lo que son la búsqueda de anomalías congénitas. Por ejemplo, se busca alguna alteración cardíaca que pudiera existir con una ecografía fetal. Viendo ahora el seguimiento médico, pero esta vez desde los cuidados postnatales, perdón, vamos a ir viendo más en detalle. ¿Ya? Tenemos esta tabla donde hablamos como del control médico, aparece ahí en la lista el genetista, ya que el genetista es el encargado más que nada de derivar a la realización de este cariograma, ya que es el examen como de evolución diagnóstica, el cual se recomienda hacer a este cariograma a todos los bebés con sospecha de síndrome de Down, ¿ya? En caso de que en la primera instancia prenatal haya habido algún diagnóstico o algo que le llama la atención, al médico se sugiere consultar con un neonatólogo, ¿ya? Y el encargado de ahora en adelante, entonces, de este bebé va a ser el pediatra, el cual puede ser él u otro médico, digamos, de cabecera, que realiza un procedimiento que se llama perdón, rojo pupilar, que lo que se realiza, que corresponde a la visión del ojo rojo de la retina, ¿ya? Esto se hace con el seguimiento de una luz y busca principalmente detectar la presencia de cataratas congénitas, ¿ya? Además, el pediatra está a cargo de el control de peso, la talla, el perímetro craneal y si es que existe la presencia de ictericia. Que en cuanto a los exámenes que podríamos mencionar en el recién nacido, bueno, este cariograma que ya les decía anteriormente que es el examen de evaluación diagnóstico, ¿ya? Se realiza un ecocardiograma. ¿Qué es un ecocardiograma? Es un estudio ecográfico del corazón y se recomienda hacer en todo recién nacido, independientemente si es que se hizo un ecocardiograma, por ejemplo, fetal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a buscar este ecocardiograma? Es las malformaciones cardíacas, ¿ya? En caso de que este ecocardiograma saliera alterado, ya por algún ductus, algún soplo, por ejemplo, pasa a estudio directamente con el cardiólogo. Y en caso de que este ecocardiograma saliese normal, digamos, sin alteración, se recomienda hacer uno, pero ya en la etapa de la adolescencia. No es un examen como de rutina que uno dijera que se hace de manera anual, ¿ya? A no ser que el cardiólogo haya detectado algo anormal y ahí se sugiere hacer un examen como más específico. Otros exámenes para los recién nacidos es el hemograma,
que este hemograma lo que busca es detectar problemas sanguíneos, ¿ya? Los principales problemas como a nivel de la sangre son la poliglobulia, que es un exceso de glóbulos rojos en la sangre, o también está la plaquetopenia, que es una disminución de las plaquetas, ¿ya? Otros exámenes son las hormonas tiroides, que vamos a ir viendo que son bastante importantes, donde se hace el examen de TSH, T4 libre principalmente, y T3, donde la pesquisa de este estudio es para detectar si es que existe hipotiroidismo congénito, ¿ya? Está el examen auditivo. Idealmente se toman los potenciales evocados auditivos de tronco. A algunos de ustedes les puede sonar el examen, el PEAT o el VERA, ¿ya? Que son los dos principales auditivos que se hacen en el momento en que el niño nace, ¿ya? Muchas veces este examen sale alterado en recién nacido, pero no por algún problema auditivo propiamente tal, sino que puede haber una acumulación, por ejemplo, de líquido amniótico a nivel del conducto auditivo, entonces sale alterado, por lo que se recomienda repetirlo al mes de vida. Y también se sugiere hacer una evaluación de la alimentación, porque en algunas ocasiones se requiere principalmente apoyo en la lactancia, por ejemplo, en el momento del acople, ¿cierto?, al pezón de la mamá. Si es que se llega a evidenciar algún trastorno de deglución, se recomienda hacer una evaluación más específica con el fonoaudiólogo, que es como el que encabeza, digamos, esta evaluación, ¿ya? Pero solamente si es que hay presencia de síntomas. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas? Por ejemplo, la tos, ya como tos persistente, atoros durante el momento de la alimentación, o sea que, por ejemplo, el niño está tomando leche, ¿cierto?, al pecho, y se comienza a atorar de manera muy frecuente, ya es importante consultar. Ruidos también respiratorios después de la ingesta de la alimentación, neumonias a repetición o asma no controlado son algunos de estos signos, ¿ya? Entre los 1 y los 2 meses de edad, el niño solo requiere control con el pediatra, ¿ya? A no ser que haya salido algún examen anteriormente alterado. ¿Y qué va a hacer el pediatra? Principalmente un examen físico completo, va a evaluar el peso, la talla, el perímetro craneal, ¿cierto? Y en caso de prematuros principalmente se va a iniciar con la ingesta de vitaminas y de hierro, ya en esta primera instancia. Y en cuanto a los exámenes, como les decía anteriormente, si es que sale alguno de los otros exámenes de recién nacido alterado, se pueden completar estos exámenes pendientes o realizar la repetición de alguno de estos. Entre los 3 y los 5 meses, nuevamente el pediatra es el que encabeza todo este seguimiento médico. Y aquí es importante mencionar que a los 3 meses de edad se recomienda hacer la radiografía de pelvis en busca de displasia de caderas, ¿ya? Yendo ya hacia los 6 y los 7 meses de edad, además del control con el pediatra, se sugiere que haya un control con el otorrinolaringólogo y el oftalmólogo, ¿ya? Estas dos especialidades hacen cada uno su estudio, ¿cierto? Por ejemplo, el oftalmólogo para evaluar si es que hay cataratas, estrabismo u obstrucción del conducto nasolagrimal. Y también a los 6 meses se debe repetir el estudio de las hormonas tiroideas, principalmente en busca de este hipotiroidismo. Entre los 8 y los 10 meses, en realidad, no hay mucha variabilidad en cuanto al seguimiento médico, ¿ya? Si nos saltamos después a los 12 meses, o sea, al año de vida, tenemos que retomar con el pediatra, oftalmólogo y el otorrino, ya que lo habíamos visto a los 6 meses. Cada uno repite sus exámenes y se suma entre, en realidad, los 12 y los 2 años, o sea, los 24 meses, una derivación con el odontopediatra, ¿ya? O el odontólogo, para ver el tema de, dental.
y como exámenes se repiten las hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque este hipotiroidismo tiene varios síntomas asociados, pero son todos corregibles mediante la administración de fármacos, como por ejemplo el Eutirox. ¿Ya? Entonces, pero sí es bastante importante detectarlo a tiempo para comenzar rápidamente con el tratamiento. A los 12 meses también se repite el hemograma, que lo habíamos hecho al recién nacido para buscar la presencia de anemia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un poquito hablar sobre la exploración médica. Ya el síndrome de Down se asocia, habíamos dicho, con frecuencia a determinadas patologías. O sea que tienen como mayor vulnerabilidad, por así decirlo, a enfermar, ¿ya? Sin embargo, gran parte de estas patologías tienen solución, ¿ya? O son fáciles de prevenir o tienen este tratamiento que va a paliar, digamos, los síntomas y que de manera bastante exitosa. Entonces vamos a ir viendo ahora como área de exploración médica y junto a las principales patologías de esta área, como también de las recomendaciones para cada una de estas áreas. Vamos a partir con neurología, ¿ya? En cuanto a la neurología, las principales patologías o condiciones que podríamos mencionar son los retrasos en la adquisición del desarrollo, ¿ya? La discapacidad intelectual y en algún porcentaje, ¿ya? Que no es tan significativo, pero igual existe la posibilidad de que aparezcan convulsiones o el denominado síndrome de West. ¿Qué es el síndrome de West? Es una encefalopatía epiléptica, ¿ya? Eh, para esto vamos a ver ciertas recomendaciones. Lo primero es la derivación precoz a los programas de estimulación temprana, ¿ya? ¿A qué voy con esto? La participación inmediata, ojalá, de los niños al mes en, por ejemplo, programas de kinesiología, programas de fonoaudiología, de educación, ¿ya? Desde distintas áreas del desarrollo humano. Y bueno, en cuanto a estos episodios de epilepsia o convulsiones, lo que tenemos que hacer es mantener una alta sospecha de episodios sugerentes de crisis convulsiva, ¿ya? Y estar estudiando y monitoreando, derivar a neurólogo frente a movimientos anormales o a estancamientos del desarrollo, ¿ya? Me quiero detener un poquito en esta parte, porque de repente muchas personas cuando uno dice hay una crisis epiléptica, se imagina estos como movimientos descontrolados, ¿cierto? Y medios anormales, con la cabeza hacia atrás, movimientos como bastante agresivos. Existe lo que se llama crisis de ausencia, ¿ya? Una crisis de ausencia también es una especie de convulsión, ¿cierto? Pero que esta no es la típica convulsión que uno se imagina, sino todo lo contrario. Vemos que se define como que los niños están con una mirada perdida, como que están desconectados del mundo, ¿ya? En ese caso también hay que poner bastante ojo. ¿Qué yo recomiendo generalmente? Cuando ustedes tienen alguna sospecha de que hay algún movimiento raro o algo raro está pasando con sus hijos, siempre grabar estos episodios, ¿ya? Porque generalmente cuando uno va al médico y le dice, me pasa esto o hace esto en la casa, el niño no lo hace en el momento de la consulta. Entonces, para tener un poco de un registro, ¿cierto? Es importante la grabación. Y además de eso, es tener una bitácora, ¿cierto? Como un registro de a qué hora sucede el hecho, cuánto tiempo dura, por ejemplo, y con todos esos antecedentes poder consultar al especialista, que en este caso es el neurólogo, ¿ya? O muchas veces ir al pediatra con estos antecedentes y el pediatra va a derivar a neurólogo, ¿sí? En cuanto a la especialidad de cardiología, las principales patologías tienen que ver con la alta frecuencia de cardiopatías, principalmente congénitas, y por lo que se recomienda hacer este ecocardiograma cuando están recién nacidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras antes se pesquise esta cardiopatía, va a ser más fácil el tratamiento y la intervención quirúrgica va a ser más temprana y tiene en general muy buenos resultados.
En cuanto a gastroenterología o a las principales alteraciones a nivel gastroenterólogo, tenemos las malformaciones del tubo digestivo que en su mayoría tienen una resolución quirúrgica, ¿ya? Otras patologías frecuentes son el reflujo gastroesofágico o la constipación y el estreñimiento. ¿Ya? Para eso existen técnicas, por ejemplo, del masaje infantil, que son ideales para los cólicos o para el estreñimiento. ¿Ya? Aparte de las otras como resoluciones que tienen que ver con más lo farmacológico. Tenemos la enfermedad celíaca, que se da en una proporción de entre 5 y un 15% de la población con síndrome de Down. ¿Ya? ¿Y cuáles son las principales recomendaciones? Bueno, sospechar sobre las malformaciones gastrointestinales solo si es que hay alguna historia clínica o el examen físico que haga el médico lo sugiere, digamos. ¿Ya? No se recomienda hacer ecografías abdominales como de manera rutinaria, porque es un examen igual, entre comillas, invasivo, entonces no es muy recomendado hacerlo como de manera anual, ¿ya? O rutinaria. Otras recomendaciones para, por ejemplo, enfermedad celíaca es en caso de factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo podríamos mencionar? Familia con antecedentes de enfermedad celíaca, ya por ejemplo que la mamá, el papá o los abuelos o hermanos hayan tenido o estén con el diagnóstico de enfermedad celíaca, se recomienda hacer el estudio, ¿ya? O si es que aparecen síntomas como por ejemplo diarrea o mal incremento ponderal o anemia. ¿Ya? Esos son como los principales síntomas para consultar a un gastroenterólogo y ver él si es que deriva o no a hacer un estudio de enfermedad celíaca. Viendo ahora los problemas respiratorios o del área de broncopulmonar, las principales patologías son las malformaciones en la vía aérea y pulmonares, ¿ya? Además de enfermedad pulmonar intersticial y crisis bronquial obstructiva recurrente. Las infecciones respiratorias agudas también son bastante recurrentes en la población de niños con síndrome de Down y el virus respiratorio sincicial, que muchas veces tienen un alto riesgo de hospitalización. Entonces, las principales recomendaciones tienen que ver con la derivación y estudios de niños con historia también de síntomas sugerentes de enfermedad pulmonar, ¿ya? O aquellos con sospecha de aspiración. Entonces, niños que generalmente están con problemas respiratorios, también se sugiere que el broncopulmonar sea uno de sus médicos como de cabecera. Eh, las infecciones respiratorias son frecuentes durante los primeros años de edad y esto puede ser probablemente debido a la hipotonía y a la anatomía de la vía aérea que sabemos que tiene algunos reparos, como por ejemplo que es más pequeña, ¿ya? Todo eso puede conllevar a infecciones respiratorias y se asocia más a eso, a que haya un problema a nivel del sistema inmune, ¿ya? De todas formas, se sugiere optimizar las medidas de higiene, como por ejemplo el lavado de manos y la reducción de los contaminantes ambientales intrahospitalarios, como por ejemplo el uso de leña o el humo del tabaco en casa, son agentes que podrían empeorar estas infecciones respiratorias. ¿Ya? Y en caso de las infecciones que sean muy recurrentes, o sea, que por ejemplo todos los inviernos tengamos que llevar a nuestro hijo al broncopulmonar, ahí se sugiere hacer estudios más bien del sistema inmune. ¿Ya? Otra recomendación importante en este caso es fomentar la adherencia al Programa Nacional de Inmunización, ¿ya? O sea, las vacunas. Las vacunas que vamos a ver más en detalle más adelante, hay algunas que son anuales, como hay otras que se deben poner durante solo una vez, por ejemplo, en la vida, otras que tienen dosis, pero cuando son más chiquititos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Siguiendo con las áreas de exploración médica,
vamos a los problemas, las alteraciones a nivel hematológico, ¿cierto? Que ya vimos que es a nivel sanguíneo. Las principales son la poliglobulia y la trombopenia, además de la plaquetopenia. ¿Ya? Estas principalmente son benignas en las primeras semanas de vida y se recomienda el estudio rápido mediante el hemograma. ¿Ya? El hemograma se hace, como vimos anteriormente, solo 2 veces, o sea, cuando son recién nacidos y después a los 12 meses, al año de vida, ¿ya? Principalmente para la pesquisa de anemia ferropriva. También se recomienda más adelante en mujeres que estén menstruando realizar este estudio de la sangre. A nivel endocrinólogo, tenemos muy importante que destacar la enfermedad, el hipotiroidismo. Ya que como vimos anteriormente es bastante frecuente, se da en una proporción de entre un 28 y un 40% de la población. ¿Y cuáles van a ser las principales recomendaciones? Bueno, la pesquisa temprana mediante el examen, ¿cierto? ¿Cuáles son los exámenes que se hace? El TSH y el T4 libre principalmente para hipotiroidismo. En ocasiones también se pide el T3. ¿Ya? Y este se hace en en el primer año se hacen 3 oportunidades, cuando son recién nacidos, a los 6 meses y a los 12 meses. Si es que no hay alguna alteración que indique que tenemos hipotiroidismo o que vamos en camino, digamos, hacia el hipotiroidismo, este examen luego se hace de manera anual, o sea, después a los 2 años, a los 3 años y así, ¿ya? A no ser que hayan ciertos síntomas que pudieran derivar a un endocrinólogo. En cuanto a otorrinolaringología, ¿cierto? Hay una mayor incidencia de estenosis del conducto auditivo externo, de otitis media serosa, sinusitis, y es bastante común el SAOS, que se llama, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Las principales recomendaciones son el tamizaje auditivo al nacer, esto que yo les decía de los potenciales evocados auditivos de tronco, que lo hace el otorrino, ¿cierto? Y la evaluación clínica de la audición en cada control. O sea, cuando ustedes vayan al pediatra con su hijo van a ver que el médico le mueve o hace algún ruido cerca de uno de sus conductos auditivos para ver si es que hace un buen seguimiento de este sonido, digamos, si se orienta a la fuente auditiva. Y las recomendaciones internacionales van a sugerir que a los 4 años se haga un estudio que se llama polisomnografía, ¿ya? Que este es un estudio del sueño para pesquisar justamente este síndrome de apnea obstructiva del sueño que yo les decía que es el SAOS, ¿ya? Este es un estudio que es bastante costoso, por lo que se recomienda solamente hacerlo a los 4 años en niños que roncan, ¿ya? O en niños que no roncan, pero que tienen otro tipo de síntomas asociados, como por ejemplo, despertares nocturnos, ¿ya? Que estén durmiendo súper bien y en la noche de repente se despierten sin razón aparente. Otro síntoma que recomendamos para hacer esta polisomnografía son las posiciones inusuales al dormir, ¿ya? De repente que ustedes vean a su hijo y que esté durmiendo, muchos lo asemejan así como almejita, que está estirado con las piernas y el cuerpo sobre las piernas, también es una posición inusual, por lo que se sugiere hacer este estudio del sueño. Otros síntomas son la somnolencia durante el día, esta falta de atención e inquietud psicomotora, ¿ya? Como que no tienen un periodo de atención en específico, sino que todo les llama la atención, por ejemplo, y son bastante inquietos, ¿ya? En ese caso, se recomienda hacer este estudio de la polisomnografía a los 4 años de edad. Bien, siguiendo con otras áreas de exploración médica, tenemos el área de oftalmología, donde más de la mitad de la población con síndrome de Down presenta desórdenes oftalmológicos, ¿ya? Con la necesidad de tratamiento. Como ya les mencioné anteriormente, puede ser un tratamiento quirúrgico o, por ejemplo, uso de lentes,
ya como correctivo. Las principales patologías a nivel oftalmológico son las cataratas congénitas o adquiridas. La obstrucción del conducto nasolagrimal también es bastante frecuente, el estrabismo, la conjuntivitis recurrente y los párpados cortos. ¿Ya? Las principales recomendaciones apuntan a la realización de este pupilar, perdón, que les mencioné al principio también de la presentación, que es este estudio que hace en realidad cualquier médico, ya generalmente está a cargo del pediatra, que con una luz ve el rojo de la retina. ¿Ya? Además del control pediátrico, habíamos dicho que a los 6 y a los 12 meses, ¿ya? Si es que no hay alteración visual, después se repite, de los 12 meses se repite el examen a los 2 años y después a los 3 años, ¿ya? Y en caso de síntomas oftalmológicos, se debe consultar antes de manera precoz, como por ejemplo, ¿qué síntomas podrían ser? Que podemos mencionar es un lagrimeo persistente del ojo, ¿ya? O las conjuntivitis recurrentes. Otro síntoma podría ser, por ejemplo, la hipersensibilidad a la luz, ¿ya? Que de repente uno prende la luz de la habitación y se nota alguna molestia. ¿Ya? En ese caso, sí es importante pesquisar, por ejemplo, antes de los 12 meses o antes de los 2 años, que es cuando correspondería el control. Otra área de exploración es del área de traumatología, donde la hipotonía y la hiperlaxitud asociada a la condición, ¿cierto?, va a aumentar el riesgo de luxaciones, ¿ya?, articulares, pie plano y escoliosis. Para esto se recomienda a los 3 meses, como dijimos, la radiografía para descartar displasia de caderas. Si es que hay factores de riesgo, como por ejemplo que en su casa también antecedentes familiares de displasia de cadera o la presentación podálica durante el nacimiento, se recomienda hacer una ecografía antes de los 3 meses. ¿Ya? En cuanto al área de dermatología, las principales alteraciones que se pueden destacar son la sequedad de la piel, y los problemas principalmente que eso no es tanto de derivación, digamos, al especialista, sino que se trata con cremas, ¿cierto? Las principales alteraciones que sí son para derivación médica a un dermatólogo son la alopecia, el vitiligo y el eczema seborreico principalmente. ¿Qué se sugiere en este caso? Es educar sobre la limpieza y la hidratación y lubricación de la piel, ¿ya? Además que uso de protector solar siempre, ya no solamente, por ejemplo, cuando vamos a la playa que uno se pone el bloqueador, sino que de manera habitual y diaria usar este protección solar. Y por último, la última área de exploración médica que vamos a hablar es el área de salud dental o esta derivación al odontopediatra, ¿ya? Que se sabe que la dentición, la aparición de la dentición temporal y también la permanente suelen estar retrasados, ¿ya? Hay una frecuencia de maloclusión y una falta de higiene podría provocar una periodontitis, que a su vez esta podría provocar problemas de dentición a futuro. Entonces puede pasar que la caída de los dientes sea de manera prematura. ¿Ya? Entonces lo más importante aquí que se recomienda es el uso del aseo dental y evaluación de un odontopediatra. ¿Ya? Como les había dicho anteriormente, esto entre el primer año y los 2 años de vida se sugiere que haya una evaluación por el odontólogo. Eh, ya. Otra parte importante de la población puede presentar dificultad en ganar peso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque durante los primeros años de vida se producen algunas alteraciones en cuanto, por ejemplo, al acople, entonces hay trastorno de la lactancia, por ejemplo, o trastorno de succión de glución.
¿Qué se sugiere o cuáles son las principales recomendaciones para esto? Apuntan a la evaluación de justamente de este trastorno de succión de deglución, eh, al fomento de la lactancia materna. Aquí muchas veces las matronas son las que fomentan esto de la lactancia materna. En caso de sospecha, ya como habíamos hablado anteriormente, tos, ¿cierto? O ahogos durante la alimentación, se debe sí o sí derivar a fonoaudiólogo. En cuanto a la alimentación y al crecimiento, debe haber una evaluación nutricional, ¿ya? Respecto a las curvas de crecimiento que vamos a ver más adelante que son específicas, ¿ya? Y por último mencionar que en general los niños con síndrome de Down crecen e incrementan su peso y perímetro craneal de manera más lenta, ¿ya? Y por lo mismo se crearon curvas de crecimiento que se denominan que son especiales para la población, ¿ya? Estas curvas de seguimiento es importante para constatar si es que existe, por ejemplo, algún proceso patológico que interfiera en el crecimiento del niño, ¿ya? Pero como mencionamos anteriormente, las curvas tradicionales, por así decirlo, si nosotros registrábamos en esas curvas, podría decir que el niño tenía algún proceso patológico en su crecimiento, ¿ya? Después se fueron dando cuenta con el tiempo que muchas veces no había un proceso de crecimiento patológico, pero como estaba medido en las curvas tradicionales, salía que sí, ¿ya? Entonces por eso se crearon estas curvas de crecimiento específicas para el síndrome de Down, ¿ya? Y estas curvas van a ser diferentes también en la población, por ejemplo, de otros países o de otras etnias, ya que también eso influye, por ejemplo, factores ambientales o influencias étnicas, van a influir en el crecimiento de la población, entonces son distintas de país en país. Las curvas que ocupamos acá en Chile son estas que son las curvas de crecimiento americanas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la curva de peso y edad, ¿ya? Entonces lo que pasa es que el pediatra, cuando van al control mensual, digamos, ve el peso del bebé y lo pone en estas curvas, ¿ya? En rosa son las curvas que también están separadas por sexo de mujeres y las azules son las de hombres, ¿ya? Estas son las curvas de los 0 a los 36 meses de edad. Acá tenemos las curvas de talla y edad, también divididas según el sexo, ¿ya? Vamos a ver cómo funcionan estas curvas. Si se fijan en la gráfica, acá muestran siete líneas, ¿ya? Y esas 7 líneas que va desde el 5, 10 y 25, después llega el 50. El 50 se considera el percentil de medio, ¿ya? Que es como la media de la población. Después continúa 75, 90 y 95. Esos son los percentiles. ¿Ya? Pongamos un ejemplo para ver cómo se formaron estos percentiles. Se hizo un estudio, ¿ya? De 100 niños de la misma edad, todos con síndrome de Down, ¿ya? Y se fue midiendo, por ejemplo, en este caso, para esta tabla, se fue midiendo la talla. Se mide la talla de cada uno, del 1 al 100, y luego se van ordenando, ¿ya? De manera decreciente, o sea, el más bajo, por así decirlo, hasta el más alto, ¿ya? Del 1 hasta el 100. El percentil 10 va a corresponder al niño que ocupa el número 10 en esa lista. El percentil 90 va a corresponder al número 90, ¿cierto? De los niños de esa lista. Entonces, ¿qué va a hacer el pediatra? Toma, por ejemplo, en este caso la talla, ¿cierto? En el control de rutina, mide la talla, el peso y la circunferencia craneal y lo va a poner en esta tabla. Entonces hace un puntito donde corresponde según la talla y luego evalúa en qué porcentil se encuentra. Acá tenemos la de peso y talla. Entonces, las curvas van a ayudar a seguir el seguimiento y detectar la aparición de anomalías de este mismo crecimiento. Mientras el niño
de todas estas curvas se encuentre entre el percentil 5 y 95, no hay motivo de preocupación, ¿ya? Cuando el niño se aleja de esta última línea, que sería el número 5 o el percentil 5, y de esta línea hacia arriba, del 95 hacia arriba, sí hay antecedentes de que pudiera haber alguna anomalía en cuanto al crecimiento. Bien. Los niños y jóvenes con síndrome de Down tienden a mostrar periodos que se llaman como esporádicos de avance o estancamiento dentro de esta curva, ¿ya? El crecimiento entonces se forma como más bien irregular, pasando de un percentil a otro sin ninguna causa aparente. Ya no es que hayan, por ejemplo, cambiado la dieta y por eso disminuyeron de percentil, ¿ya? Entonces se habla de que la modificación mantenida puede significar la existencia de algún trastorno, como por ejemplo una pobre alimentación o un hipotiroidismo o alguna enfermedad celíaca, ¿ya? Además, el aumento de peso es más rápido que el de la talla. Entonces, yendo ya hacia los 36 meses, puede aparecer, por ejemplo, de que haya un sobrepeso, por lo mismo, porque el peso va a aumentar mucho más que la talla. Bien, y acá tenemos las curvas también de perímetro craneal según la edad. Bien, hablemos entonces ahora un poquito lo que les decía anteriormente sobre la vacunación. Ya existen vacunas que son ministeriales, como por ejemplo la tuberculosis, la influenza B, el neumococo, ya que están más en negrito, que son las vacunas que administra, digamos, desde el ministerio. Como hay otras vacunas también que son complementarias, por así decirlo, por ejemplo la hexavalente o la vacuna de rotavirus. ¿Ya? La vacuna de la influenza y palivizumab, perdón, son vacunas que son anuales, ya que se administran a los 12 meses, después a los 2 años, a los 3 años y así. ¿Ya? Se recomienda, o sea, se dice que el síndrome de Down se asocia a un déficit primario de la inmunidad, lo que se traduce en una particular relevancia en las enfermedades infecciosas. Por eso es bastante importante esta calendarización, ¿cierto? Y someterse de manera estricta a esta calendarización, ya de los programas de vacunación recomendados. Entonces, cuando el pediatra también digamos, la indicación de cierta vacuna según la edad que mostramos acá en esta tabla, es recomendable sí o sí mantener esas vacunas al día. Por ejemplo, en este periodo, digamos que estamos con mayores restricciones por cosas de pandemia, digamos, yo entiendo, hay algunos controles médicos que pueden retrasarse, pero el tema de la vacunación, ojalá mantenerla dentro de los rangos, de los límites establecidos. Bien, y bueno, para finalizar ya, hablar sobre la importancia de esta estimulación temprana, lo que vimos en el recuadro de neurología, traerlo un poquito de nuevo a la conversación, ya que es muy importante el tema de la estimulación temprana, siempre y cuando la salud lo permita. ¿Ya? Muchas veces nosotros en el mismo EduDown les decimos a los papás lo importante que es esta estimulación, pero que si el niño, por ejemplo, está con fiebre o fue recién vacunado, es mejor dejarlo descansar ese día y al día siguiente retomar con la estimulación. ¿Ya? Eso es bastante importante. Ujú. Con eso finaliza esta charla de seguimiento médico. Si es que hay algunas preguntas, pueden desactivar los micrófonos o bien hacerla mediante el chat. Parece que está en riesgo de desnutrición. Ya, voy a ir viendo algunas preguntas que han hecho en el chat. De 4 meses. Siempre está, bueno, Andrea pregunta, hola, mi hija de 4 meses siempre está entre el percentil 50 y 25 y siempre me dice que está en riesgo de desnutrición.
Ya, generalmente, como les digo, entre el 50 y el 95. ¿Por qué? Lo que se hace más que nada es una comparación, ¿ya? De entre este estudio que se hizo de 100 niños de la misma edad, entonces se va viendo en qué porcentaje está su hijo, digamos, ¿ya? Lo normal siempre es desde los 5 a los 95. En ese rango se considera que estamos súper bien en cuanto a peso y talla, ¿ya? Si es que nos salimos de eso, sí puede haber o riesgo de sobrepeso o riesgo también de desnutrición. ¿Ya? Puede ser cualquiera de los hacia cualquiera de los dos lados, digamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo noto que mi bebé se reseca mucho. En ese caso, bueno, si es que las cremas, digamos, no hidratantes o de esas soluciones no hacen efecto, sería necesario consultar a dermatólogo, ¿ya? Si no, es netamente de algo ambiental, podría ser, por ejemplo, que reseque más su piel, entonces ahí aplicar muchas cremas. Hay cremas que son como recomendadas por dermatólogos, pero por ejemplo la crema lechuga, que es esta bastante tradicional, digamos, yo también la recomiendo harto. En Castañas, Providencia. Eso. Veamos si es que hay más preguntas. Ya, ¿cuándo debería pesar mi bebé al nacer? Pesó 2 kilos al mes. Ya. Bueno, no hay como un valor específico que yo te pueda decir cuánto debería pesar, ¿ya? Lo que sí se debe sí o sí medir en estas tablas, como yo le decía, que son especiales para la población con síndrome de Down, porque si lo mide, y que puede ser lo que le pasó a la otra mamá también, muchos pediatras siguen actuando o siguen midiendo con las curvas tradicionales, ¿ya? Esas curvas tradicionales tienen, tienen más que ver con la población tradicional y como les decía anteriormente, muchas veces puede salir alterado en esas curvas tradicionales, pero si lo metemos a las curvas específicas para el síndrome de Down, no tiene ninguna alteración en su crecimiento. ¿Ya? Por eso es siempre importante cuando ustedes vayan al pediatra, digamos, a consultar, preguntarles si es que están utilizando esas curvas, porque hay pediatras que no lo hacen. ¿Ya? Entonces, las curvas específicas, y en Chile ocupamos las curvas americanas. ¿Ya? Si tienen problemas de sueño. El nombre del examen es una polisomnografía. ¿Ya? Hay unas que son, porque es un examen costoso que yo les decía, porque es un examen que involucra toda una noche en el hospital, porque tiene que ir monitoreado en cuanto a la saturación, a la presión, por ejemplo, si es que hace apneas durante la noche, cuánto tiempo dura cada apnea, ¿ya? Entonces, por eso es un examen, perdón, que es bastante costoso y se recomienda hacer solo una vez y en caso de que tuvieran estos síntomas presentes, ¿ya? O que hubieran ronquidos. Una pregunta, el neonatólogo es el encargado de los bebés más chiquititos, ¿ya? Es como esta unidad de neonatología donde están los recién nacidos que se consideran de los 0 a los 10 años, o sea, perdón, de los 0 a los 10 meses. Eh, el neonatólogo es entonces el encargado también, por ejemplo, de los niños que nacen prematuros, ¿ya? Ellos son principalmente el equipo médico. Ya, acá hay una mamá que le pregunta que dice que a su hijo le cuesta hacer deposiciones. En ese caso, como yo les decía, hay tratamientos farmacológicos, como por ejemplo con supositorios, que lo tienen que ver directamente con el médico, con el pediatra a cargo, pero desde la otra área, como un poco más natural, podríamos hablar que están los masajes infantiles, ¿ya? Hay un apartado dentro de masajes infantiles que son específicos para niños que sufren de cólico o estreñimiento, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con el tema de la alimentación, el tipo de alimentación que está teniendo el bebé.
¿Alguna técnica? Bueno, las técnicas de estimulación para el tema de los trastornos de succión-deglución son más específicos desde el área de fonoaudiología, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso quizás a, eh, consultar de inmediato a un fonoaudiólogo, ¿ya? Para mayores preguntas igual está el correo de consultas@edudaun.cl si es que alguien quedó con alguna duda como más en específico o siente que necesita más apoyo desde esta arista de seguimiento, podemos recibir sus preguntas al correo y ahí responder como de manera más individual. ¿Ya? Así que le agradezco a todos la participación en esta charla, espero que les haya servido, que haya sido un momento provechoso para ustedes y sus familias. ¿Ya? Así que con eso entonces damos por terminada la charla del día de hoy y cualquier cosa se pueden dirigir, como les decía, al correo de consultas@edudaun.cl.